Bien, chicos, comenzamos. Nos situamos en la página 163. Si están con el libro, si no, pueden seguir aquí nomás en la pantalla. Seguimos con lo que es el Imperio Romano. Las diferencias entre la parte oriental y la occidental del imperio. Bueno, esto abarca la división y el final, ¿no? Fueron aumentando durante los siglos 3 y 4. Dada la inestabilidad de las fronteras romanas, el emperador Teodosio creyó que era más fácil defender el territorio si lo dividía. Entonces tenemos aquí una imagen y bueno, aquí está que el territorio fue dividido en el año 395 y está ahí Constantinopla y Roma. El Imperio Romano de Oriente, es decir, la parte de acá. Ese territorio tenía su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio, que cambió su nombre en honor del emperador Constantino y fue llamada Constantinopla, actual Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de la tierra del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla. Bien, vamos en cuanto a las ciudades romanas. Hubo un modelo de urbanismo, es decir, que las ciudades tuvieron una gran importancia, ya que habían ciudades pequeñas y la más grande era Roma, y fue considerada la capital, y llegó a contar con más de 1 millón de habitantes. También se crearon muchas ciudades que fueron centros políticos, económicos y culturales alrededor de todo el territorio. Las ciudades romanas de nueva fundación tenían una estructura en cuadrícula basada en la que los campamentos militares estaban rodeados por murallas y se organizaban a partir de dos calles principales, el Cardo Maximus y el Decumanus Maximus. Eran las dos avenidas principales, calles o como se le pueda llamar. Y es en la parte central donde se situaba el foro, la plaza y demás. En los barrios más populares eh, habían edificios de departamentos de 5 pisos o 6 pisos, donde vivían las personas de clase media, los nobles, con sus familias y bueno, tenían ahí un amplio campus. Aquí tenemos una imagen donde pues nos muestran el foro, el Arco del Triunfo, eh, los barrios extramuros, el Cardo, estamos viendo las calles principales, que son estas de aquí. Buenos días. Buenos días. Aquí están pues las calles, Documano, y bueno, aquí está más o menos un bosquejo de lo que era Roma en aquel entonces. Las viviendas de los romanos en las ciudades romanas habían dos tipos de vivienda. Las personas más humildes vivían en los edificios de varios pisos llamados insula e insular. Llegaba a tener hasta 5 pisos de altura y las viviendas solían ser pequeñas y poco confortables. Estas casas estaban formadas por numerosas dependencias que daban un patio central. Y aquí tenemos pues un- una imagen, un ejemplo de que esos son puros departamentos y todos dan una salida a un patio general.
Bien. La vida urbana y el comercio en una ciudad romana. Bien, la verdad es que aquí sí fueron importantes los centros comerciales, ya que llegaban productos agrícolas de campos máximos y también otros productos. E inclusive en los centros comerciales vendían esclavos, vendían a personas. Y estos productos se vendían en los foros de las ciudades, ¿no? En los centros comerciales. Era el lugar donde se dirigía todo el mundo a comprar para realizar negocios o alguna que otra gestión administrativa. La comida del mediodía, que solía ser a base de legumbres, pan y fruta, y en el caso de los adinerados, de los ricos, eran huevos, algo de pescado seco. Bueno, eso marcaba la diferencia. Bien, al anochecer los romanos regresaban a sus casas, donde tenía lugar la comida más importante del día, que era la cena, la merienda. Ellos comían sopa de harina, hortalizas y demás, ¿no? Todo eso era costumbre. En las casas de los ricos se acostumbraba a celebrar abundantes banquetes. En el caso de las meriendas, la comida se cogía con dos dedos de la mano derecha, mientras que el plato de su, el plato que se sujetaba con la mano izquierda. Era habitual que pongan música, bueno, que haya gente cantando y bailando, ¿no? Después de la cena. El convite romano era una cena que constaba de tres partes. El gustus o aperitivo se tomaba antes de la cena, consistía en una serie de alimentos para despertar el apetito, ya sea melón, lechuga, atún, croquetas, alcachofas, trufas, ostras y pescado salado. La prima mesa consistía en servir un sinfín de manjares variados. Era el plato fuerte. Se tomaba cabrito, pollo, jamón, pescado. Alrededor de 150 especies eran conocidas, mariscos y otros animales exóticos, por así decirlo. La segunda mesa la componían los postres, tomaban frutas, dulces, deleites, vinos dulces, demás. Eso era en cuanto a una cena normal para personas adineradas en aquel entonces. Bien, el comercio. Los productos que se utilizaban en los latifundios se destinaban a abastecer a las ciudades, según la presidencia. Los productos procedentes de las ciudades próximas, los productos llegados de zonas ajenas, ya como por ejemplo los objetos de vidrios eran producidos en Alemania, los de madera eran de Siria y Antoquia. Entonces, también, así mismo como exportaban, importaban. Ya se utilizaba ese sistema en aquel entonces. Los objetos de fuera de los límites imperiales, como el ámbar de la ribera del mar Báltico, para elaborar joyas, y los animales de África traídos para el circo o seda de China. El comercio, además, se vio facilitado por la extensión del uso de la moneda. La mayoría de los intercambios comerciales se realizaba por la vía marítima y también fue importante el comercio terrestre, gracias a la construcción de más de 880.000 kilómetros de vías que atravesaron el imperio. La agricultura y la vida del campo. La agricultura en Roma era pues su base económica. Todas las tierras de los romanos que los romanos conquistaron fueron introducidas para las técnicas del arado y sistemas de regadío. Las tierras de cultivo podían ser trabajadas por los que eran pequeños propietarios.
Estas grandes extensiones de tierra eran bastantes y muchas pago recibía los militares y los nobles por su participación en alguna conquista militar. La mayoría tenía residencias en la ciudad y bueno, los que trabajaban eran los esclavos, ya que la mano de obra pues les salía bastante barata. Durante el Bajo Imperio se establecieron también muchos latifundios llamados colonos, buena parte de los cuales era de origen románico. Por ejemplo, trabajando unas horas en las herrerías o en la ciudad, cuadras en la propiedad. Estos eran considerados parcelas que se les cedía el propietario ese lapso de tiempo. Aquí tenemos pues una especie de monumento de un hombre arando los campos con un arador romano y una yunta de bueyes. Las villas, o bueno, aldeas también llamadas, eh, se encontraban en las construcciones de las dependencias del trabajo, como las cuadras, los establos, los talleres y demás. Eran especialmente importantes los almacenes en los que se guardaban las herramientas de trabajo y los productos agrícolas. Bien, la vivienda del propietario se organizaba alrededor de un patio central, jardines y bueno, todo tipo de casa o departamento daba al mismo patio. Era como una especie de casi colegio que daba todo a un mismo patio. Más o menos así se organizaban las viviendas en aquel entonces. La ingeniería y el arte romano. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, No. dice. Bueno, la ingeniería y el arte romano. Los romanos pues destacaron por sus obras, por la funcionalidad o sentido práctico de sus construcciones. Tomaron elementos de otros pueblos y pues básicamente todo lo que inventaron también fue a base de inspiración con técnicas ajenas, se podría decir. Las construcciones más importantes que han tenido han sido los edificios públicos, los templos, obras públicas como las vías y los barcos. Obras privadas, pues ya son las casas o mausoleos. Y aquí tenemos dos imágenes, bueno, cuatro. Tenemos las termas de Bath, que ahora eso está ubicado en lo que viene siendo ya Reino Unido. El Circo de Roma, el Teatro de Aspendos, que lo construyeron ellos, pero actualmente está en Turquía. Y el Anfiteatro Coliseo, que es una de las siete maravillas del mundo. Todo eso fue construido en aquel entonces. Sí brillaron por su bastante obra ingenieril los romanos. Los acueductos, estos, pues bueno, transportaban el agua hasta las ciudades a través de conductos subterráneos o bien canalizados elevadamente. Era una especie de tubería donde pues transportaban el agua, ¿no? El agua estaba ahí y eso conectaba a lo que era la aldea. Las calzadas romanas son una muestra de una auténtica ingeniería. Su elaboración era un proceso bastante complejo, pues las eran vías, ¿no? Contaban con sistemas para drenar agua mediante la lluvia para que no se inunde, es decir, una especie de alcantarillado. La escultura y la pintura, y bueno, y el mosaico.
Estos se empleaban para pavimentar el suelo, los edificios públicos y de las casas de los romanos adinerados, de la gente con poder. Estos estaban realizados con unas piezas muy pequeñas, las teselas, de diferentes colores, con las que se intentaba imitar el efecto de una pintura. La escultura de los romanos denominaron especialmente los retratos. Los agricultores romanos se inspiraron en las esculturas griegas, muchas de las cuales tomaron durante la conquista. La pintura se utilizaba fundamentalmente para decorar los interiores de las casas. Bien, en cuanto a la religión romana, pues sabemos que en aquel entonces la gente creía bastante en dioses y esas cosas. Entonces, en la parte izquierda, pues tenemos aquí una tabla con dioses romanos y griegos. Bien, en cuanto a los romanos, pues tenemos Júpiter, Juno, Neptuno, Plutón, Minerva, Apolo, Diana, Venus, Marte, Mercurio, Ceres, Vulcano, Vesta, Baco. Por otro lado, los dioses griegos están Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Atenea, Apolo, Artemis, Afrodita, Ares, Hermes, Demeter, Hefestos, Estiria y Dionisio. Los dioses romanos practicaban una religión politeísta, que bueno, este término ya lo hemos visto en clases anteriores, que la religión politeísta pues es cuando alguien adora a varios dioses, ¿no? Y muchos de ellos adoptados en los pueblos en los que se habían conquistado. La mayoría de sus divinidades eran adaptaciones de las griegas, a la que cambiaron el nombre. Es decir, ellos podrían haber visto a Zeus, el dios griego, pero como no sabían que era griego y demás, pues ellos lo llamaron Júpiter. Más o menos así, no todos, claro. Eh, Había una traída de dioses, la traía Capolitana. Especialmente era Júpiter, que era el padre y rey de todos los dioses, Juno, la diosa de la fertilidad, hermana y esposa de Júpiter, y Minerva, que era la diosa protectora de las artes, la sabiduría y la guerra. La religión pública, la cultura romana era eminentemente práctica y ello se reflejaba en su religión, pues los aldeanos, los ciudadanos acudían a los templos a ofrecer plegarias y celebrar sacrificios a sus dioses y a cambio pues les pedían un favor o cuando querían que cualquier asunto se resolviera de alguna otra manera. Los gobernantes también efectuaban ofrendas y sacrificios para conseguir el favor de los dioses para la ciudad o aplacar su furia, por ejemplo, tras una catástrofe natural o después de algún augur hubiera hecho un mal presagio. La religión doméstica. Bueno, además de que habían los cultos públicos, los romanos también desde sus casas podían venerar a los dioses. Las principales divinidades domésticas eran pues los lares, protectores de las familias y de las casas, los manes que protegían a los antepasados, a los muertos de las familias, los penates, que eran protectores de la despensa y los alimentos de la casa, ¿no? En las casas romanas había un pequeño santuario llamado Lararium y las ceremonias o cultos familiares estaban dirigidos por el pater familias, el padre de familia, ¿no? El legado cultural de Roma. Bien, estos dejaron una herencia con muchos aspectos que aún en la actualidad, después de 1500 años, están presentes aún en nuestra sociedad. La romanización de los pueblos conquistados consistió en la adaptación de la lengua y la cultura de los romanos. Y entre estos aspectos, pues sobresalen las ciudades y caminos. Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? No sé si han escuchado.
Los romanos organizaron el territorio de imperio construyendo una red de ciudades eh, y vías de comunicación. Actualmente las de Londres o Viena, también el urbanismo colonial en América que recibió de España, tiene influencia de lo romano. Las lenguas, bueno, pues aquí tenemos un cuadro donde hay lenguas actuales. Eh, Tenemos el latín, el castellano, el catalán, el gallego, el italiano, el francés y el romano. Nosotros estamos pues ubicados en el castellano. Y aquí tenemos que todas estas tienen un pequeño parecido. La mayoría de las lenguas que hoy se hablan en Occidente provienen del latín y son llamadas lenguas románicas. Y son, bueno, todas estas que les acabé de mencionar. A pesar de la evolución de las lenguas romances, el latín siguió utilizándose durante muchos siglos, hasta nuestros días en los siguientes ámbitos de la cultura, lo que son ciencias, filosofía, derecho. Por ejemplo, en ciencias utilizamos vocablos latinos tales como el Homo sapiens. En lo que es filosofía, bueno, pues es el renacimiento de que fueron traducidas al latín muchas obras de los filósofos griegos de Edad Media. Conceptos como a priori o posteriori eh, ya son un poco utilizadas. Sin embargo, también tenemos expresiones tipo pienso, luego existo, que siempre dicen esa frase en lo que es filosofía. Derecho. Del derecho romano, pues aquí podemos ver que todavía se siguen utilizando tales expresiones como ad hoc o motu proprio. El motu propio que es cuando algo se hace por voluntad propia. Y aquí tenemos pues algunas expresiones latinas de uso frecuente. Por ejemplo, alter ego lo traducimos como otro yo. A priori es un tipo de opinión que se dice o una acción que se lleva a cabo antes de analizarla. Curriculum vitae, que es el documento que reúne nuestros datos personales. Coitus interruptus es el coito interrumpido. El cum laude es la máxima calificación académica y lo traducimos como alabanza o elogio. Déficit, que es la escasez de algo. Ad hoc, lo adecuado para el fin. Grosso modo, aproximadamente. Motu proprio, bueno, cuando se hace algo a voluntad propia. Vox populi, la voz del pueblo. Y ópera prima, pues la primera obra de un autor. El derecho romano, pues desde su fundación, las leyes de Roma, como la de los demás pueblos antiguos, se basaban en las costumbres transmitidas de forma oral. Todo era simplemente dialogando con alguna persona de poder que pueda proteger a los demás. Esta situación pues se vivió en el siglo V a.C. Los plebeyos romanos presionaron para que los magistrados redactaran uno de los primeros códices para las leyes, o bueno, era uno de los primeros escritos en toda la historia, la ley de las 12 tablas, en la cual se establecieron leyes que garantizaban la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Entonces, eso quiere decir que en aquel entonces la gente, por ejemplo, apuñalaban a alguien y ahora cómo, o sea, sobrevive esa persona. Y ahora cómo hacer para que la persona que le hizo esa maldad tenga su merecido. Pues tenían que buscar a una persona que sea adinerada y hablar, tratar de convencerle lo que pasó. Y esa persona adinerada, bueno, pues decidía si le ayudaba o no. Es decir, esa persona con dinero, poder, puede ir fácilmente a la prisión, a algún calabozo, y decir, tal persona hizo esto, tienen que arrestarle y bueno, eso.
Entonces, como no todos la gente adinerada se prestaba para ese tipo de cosas, los ciudadanos optaron por pedir a los magistrados que hagan un cierto tipo de leyes para que no haya más inconvenientes así. Entonces, eso se conoció como la ley de las 12 tablas. Bien, en cuanto al Estado de Derecho, lo que para los griegos significaron filosofía y la razón, lo fue para los romanos la ley. La gran novedad del derecho romano fue el valor práctico que tuvo para esa civilización, aspectos de la sociedad pública como la política, el comercio, inclusive la vida privada. Estos fueron sometidos al derecho donde provienen expresiones como imperio de la ley o estado de derecho. El derecho romano original fue la base de los sistemas jurídicos de las monarquías absolutas o absolutistas hasta el siglo XIX. Además, los nacientes estados modernos empezaron a elaborar sus constituciones, figura pública, también heredado del derecho romano, aunque la mayoría de dichas constituciones modernas han cambiado con el tiempo. Bien, chicos. Bien, quedamos hasta la página 175. Si no tienen alguna pregunta, no sé. Chicos, No, dicen ya no hay ninguna pregunta. bien, si no hay ninguna pregunta, pues ya pueden retirarse. No, no va a haber tarea de esta clase. Para la próxima ya les mando. Así que eso, muchachos. ¿Ya nos podemos retirar, licenciado? ¿Mande? ¿Ya nos podemos retirar?